Mis vecinos se unieron a un club de lectura que solo lee un libro. Descubrí de qué libro se trataba. Todo empezó con un pequeño comentario de la señora Burton, la abuela del vecindario. Mis padres estaban en el jardín de atrás, cuidando las plantas, cuando apareció con una tarta de zanahoria. «Hola, señora Burton», dije. Ella asintió con una sonrisa y se acercó a mis padres. Mientras yo arrancaba malas hierbas, les oí hablar del hijo desaparecido de los Macfield, del nuevo y horrible césped de los Grover que arruinaba la imagen del barrio, y del flamante coche de Cormac Stanner que tenía las ventanillas tan oscuras que no se podía ver el interior. Deberíais pensar en uniros al club de lectura El Manuscrito. A mí me ayudó mucho. Las cosas se pusieron muy difíciles después de que Ben falleciera, pero ahora estoy mucho mejor. Tenía alguien con quien hablar. Mi vida volvió a tener un propósito, les dijo mis padres con esa agradable voz maternal. Gracias, señora Burton, lo pensaremos, dijo mi madre, cogiéndole la tarta. La señora Burton era la típica anciana dulce y encantadora. Vivía con su marido, Ben, pero él había fallecido el año pasado. La pobre señora Burton había estado sumida en una angustia absoluta durante todo el año, hasta que un día se nos apareció, jovial y llena de vida. Yo pensé que se había recuperado y que había encontrado un nuevo sentido a vivir sola. Mi móvil vibró. Era mi mejor amiga Zoe. Fui al porche delantero para responderle. Mis padres no querían que hablase con Zoe. Maldita rata callejera. Una influencia horrible para una chica, solía decir mi padre. Fuimos a la misma clase desde el instituto hasta la universidad. Era huérfana y se metía en líos por todo tipo de cosas. Le hizo un puente al coche de un profesor y se paseó con él por el colegio. Puso un cojín de pedos bajo el asiento de otro. Empezó guerras de comida y la lista seguía. Pero Zoe siempre fue amable y protectora conmigo. Nos hicimos amigas después de que me defendiera de un matón del colegio usando globos de agua. Me aburro como una ostra. ¿Qué haces?, me escribió. Poca cosa. Cuidando el jardín con mis padres. Mientras le escribía, miraba a la señora Burton, que había vuelto a su casa, había sacado una silla al jardín y se había sentado. Miraba en dirección a la casa de los Grover, probablemente reflexionando sobre lo feo que era su nuevo césped. Vivíamos en un callejón sin salida. Había unas 12 familias, incluida la nuestra. Éramos el tipo de barrio donde la mayoría de las familias son adineradas, tienen un césped bien cuidado y 2 hijos, normal y aburrido. A mi familia le iban bien las cosas, al menos hasta ese día. Estábamos de viaje por carretera. Paramos para ir al baño. Mi madre se metió entre unos arbustos frondosos, mientras mi padre se ponía detrás de una gran roca. Yo estaba en el asiento del copiloto, tecleando en el móvil. Javi, mi hermano pequeño, estaba en el asiento de atrás, mirando por la ventanilla. Clara mira, un zorro con una oreja rara. Mira, es verde. No le hice caso. Un niño de 5 años ve todo tipo de cosas. No debería haberlo hecho. Levanté la vista justo a tiempo para verla abrir la puerta del coche y salir corriendo. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos.
Un camión pasó por la carretera. No frenó a tiempo. Todo lo que pudo oír fue el fuerte chirrido de las pastillas de freno y después el derrape de los neumáticos. Y luego un golpe sordo seguido del silencio. Y así, sin más, mi hermano pequeño murió. Quedamos destrozados tras el accidente. Mis padres no me culparon, pero yo sí lo hacía. Debería haberle hecho caso, haberle vigilado. En lugar de eso, me quedé pegado al móvil hablando con Zoe sobre la última canción de no sé qué grupo indie y mi hermano estaba muerto. Durante semanas apenas salimos de casa. A veces yo iba a la habitación de Javi y me sentaba allí mirando los dibujos que había hecho en la pared y llorando a solas. Los vecinos fueron muy comprensivos y nos dieron muchos regalos, tartas y condolencias, pero lo habríamos cambiado todo por tener a Javi de vuelta en un instante. No éramos la única familia de luto. Cada una de las familias de nuestro barrio había perdido a alguien. La señora Burton perdió a su marido, los Grover perdieron a su hija, Cormac Stanner vivía solo, pero su perro enfermó y murió. Cada uno de nosotros había perdido a un ser querido, así que era comprensible que los Macfield estuvieran preocupados por su hijo desaparecido. Pegaron carteles, pidieron ayuda en la radio local, organizaron grupos de voluntarios para buscarlo en los bosques cercanos. Entonces empecé a notar algo extraño. Al principio, solo la señora Burton sacaba una silla a su jardín mirando hacia la casa de los Grover, pero luego los Macfield hicieron lo mismo. Después, Cormac Stanner se compró un sillón reclinable para su porche, orientado en la misma dirección. Los Smith le siguieron. Los Whitaker instalaron un columpio en el porche. Cada día, por la tarde, iban al mismo sitio y se quedaban mirando la casa de los Grover durante una hora. Al final, mi familia era la única que no participaba en aquella extraña observación. Pronto, todo se volvió aún más extraño. Empecé a oír voces por la noche. Sabía que no era un sueño. Venían de la dirección de los Grover. Sonaba como si varias personas cantaran al unísono. Al final lo achaqué a algún tipo de villancico que estaban ensayando para Navidad. Me puse los cascos y volví a dormirme. Luego empezaron las visitas. Al principio solo era la señora Burton. Venía y nos dejaba una tarta de zanahoria, una tanda de galletas con pepitas de chocolate o manzanas frescas del árbol de su jardín. Nos hablaba de lo duro que debía de ser para nosotros sobrellevar la muerte de Javi. Luego venían los Smith con pescado de su viaje de fin de semana, los Grover con carne de ciervo de su cacería. Incluso Cormac Stanner nos visitó con vino, vestido con su estridente jersey arcoíris. Todos nos decían cuánto lo sentían por Javi, y luego nos recomendaban que nos uniéramos al club de lectura del barrio, llamado El Manuscrito. Hasta mis padres se dieron cuenta de lo raro que era todo. Al principio, se negaron educadamente. Tus vecinos raritos me dan repelús. Nunca entenderé a los ricos, me escribió Zoe cuando se lo conté. Cuando el shock por la muerte de Javi se desvaneció, algo se rompió en mi familia. Nuestras cenas empezaron a llenarse de un silencio incómodo, como si faltara algo. Mis padres empezaron a discutir, luego a pelearse, y después de eso ya no había disculpas. Yo tenía miedo de quedar atrapada en medio, así que empecé a cenar en mi cuarto. Fue entonces cuando pude observar
que todo el vecindario, a excepción de nuestra familia, empezó a reunirse en casa de los Grover sobre las 8 de la tarde. Nunca los veía marcharse. De alguna manera, a la mañana siguiente todos estaban levantados y haciendo su vida como si nada. Luego empecé a ver a mis vecinos hacer un ejercicio extraño en el que se arrodillaban en el césped y juntaban las manos como si sostuvieran un libro. Luego movían las manos hacia adelante e inclinaban la cabeza hasta casi tocar el suelo. Repetían esto 3 veces antes de levantarse y seguir con su día como de costumbre. Lo peor fue que las visitas de los vecinos estaban empezando a afectar a mi madre. Le mencionó a mi padre un par de veces lo de unirse al club de lectura. A mí me parecen un atajo de bichos raros. ¿De qué va a servirnos leer libros para superar lo de Javi? Este pueblo ya está bastante loco con las noticias de gente que se golpea la cabeza y los rumores de sombras que matan personas. Mejor nos quedamos en lo nuestro, dijo él una noche. Y su conversación se convirtió de nuevo en una discusión. Cada vez que la señora Burton pasaba y papá no estaba en casa, mi madre le preguntaba por el club de lectura. Le preguntó si había que pagar una cuota de socio o hacer algo especial. Resultó que era un club de lectura normal, salvo por el hecho de que solo leían un libro llamado El Manuscrito. Las cosas iban mal, pero eran tolerables. No fue hasta que mamá fue a espaldas de papá a una sesión de lectura del club que todo se volvió horrible. Esa mañana, mi padre dijo que tenía que hacer unos recados en el pueblo y que no volvería hasta la noche. La señora Burton vino y volvió a hablar del club. Deberías pensarlo de verdad, querida. Hoy tenemos una sesión de lectura. ¿Te gustaría unirte solo 15 minutos? Mi madre dudó y luego asintió. 15 minutos se convirtieron en 2 horas y cuando mi padre llegó a casa antes de tiempo, ella todavía estaba en casa de los Grover participando en el pequeño club. La llamó al móvil, no contestó. Corrió como un loco por todo el barrio buscándola conmigo detrás. Y cuando la vimos a través de los ventanales de los Grover, supongo que algo dentro de él se rompió, prácticamente la sacó a rastros de su casa y mi padre era, por lo general, una persona amable. Le dijo que no consentiría que su mujer participara en un club de locos, que sonaba igual que una secta religiosa. Al menos ellos me escuchan, imbécil controlador y abusivo. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Le gritó a la cara. No sabía de qué lado ponerme. Los dos tenían razón. Estaba dividida y me sentía fatal. Así que corrí a mi cuarto y llamé a Zoe. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Es una de las razones por las que a veces me alegro de ser huérfana. 0 dramas familiares, dijo. Las cosas empezaron a ir a peor. Mis padres ya no comían en la misma habitación. Mi madre ignoraba a mi padre, iba al club de lectura con más frecuencia. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde. A veces ni siquiera la veía en toda la noche. Mi padre empezó a pasar más y más tiempo en su despacho. A veces ni siquiera volví a casa. Me sentí ignorada y más sola que nunca. Sentía que era una especie de obstáculo que les impedía divorciarse y poner fin al miserable dolor de su matrimonio fallido. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en mi cuarto,
Por una vez, me alegré de que empezara el nuevo semestre en la universidad. Significaba pasar tiempo en la ciudad y lejos de todo esto. En mi barrio, la extrañeza no hacía más que aumentar. La señora Burton solía ser una anciana amable y atenta, pero cada vez que pasaba a su lado me lanzaba una mirada fulminante, como si yo fuera una prostituta callejera. No era la única. Los Grover también me miraban raro cada vez que pasaba por delante de su casa. Cormac Stanner, una vez, pareció dispuesto a darme casa. No era solo a mí. Padre también recibía el mismo trato. De alguna manera, nos habíamos convertido en los enemigos del vecindario. Esa noche hice las maletas, lista para irme a la universidad antes de tiempo. Pensé que pasaría un par de días en la residencia leyendo libros, cualquier cosa para escapar del infierno en el que estaba. Le pedí a Zoe que pasara por mi casa. Quería que se quedara a dormir antes de ir juntos a la universidad por la mañana. A mis padres ya no les importaba. Mi padre no dijo nada y mi madre se fue directamente a casa de los Grover después de cenar. Zoe y yo fuimos a mi habitación y charlamos hasta que se hizo de noche. No vi a mi madre volver a casa hasta las 10. Desde mi ventana en el segundo piso pude ver nerviosismo en su cara, pero no le di mucha importancia. Abajo, parecía que mis padres habían empezado a hacer las paces, porque oí música y la voz débil de mi madre diciéndole a mi padre que deberían tomar algo. Me sentí aliviada y me fui a dormir. Zoe me despertó esa noche. Se llevó un dedo a los labios y señaló la ventana. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Había varias personas con túnicas oscuras haciendo fila para entrar en mi casa. Oí cómo se abría la puerta principal. Luego, el crujido de los pasos sobre la madera vieja. Estaba muerta de miedo. Pensé que eran ladrones y saqué el móvil para llamar a emergencias. Zoe pegó la oreja a la puerta de mi cuarto y al cabo de un momento sus ojos se abrieron como platos. Volvió corriendo a la cama y me dijo que fingiera estar dormida. Cerré los ojos con todas mis fuerzas e intenté no moverme, pero el corazón me saltaba en el pecho. Está durmiendo, oí una voz masculina. Parecía ser Henry Grover. Volveremos a por ella. Esta vez fue una voz femenina, sonaba mucho como la de Kathy McField. Y con eso salieron de nuestro dormitorio. Ambas esperamos lo que pareció una eternidad, hasta que Zoe se levantó lentamente y se asomó por la ventana. Mira, se llevan a alguien, dijo, señalando hacia afuera. Se me heló la sangre en el momento en que vi a quien se llevaban. Era mi padre. Parecía que seguía dormido mientras lo cargaban por los brazos y las piernas. Pero, ¿qué coño les pasa a los ricos?, susurró Zoe. Tenemos que seguirlos, dije, poniéndome la sudadera y cogiendo la cartera y el móvil. Por costumbre, bajamos las escaleras con pasos lentos y pequeños para no hacer ruido. Miré la cama de mi madre. Estaba vacía. Salimos sigilosamente justo cuando una de las personas con túnica cerraba la puerta de la casa de los Grover. Miramos a nuestro alrededor un momento y luego nos agachamos, avanzando lentamente hacia su casa. Teníamos que saber qué estaban haciendo, pero no se me ocurría nada. Justo entonces, una luz se encendió en el sótano. De repente recordé que el sótano de los Grover tenía una ventana. Zoe y yo llegamos hasta ella.
asegurándonos de permanecer ocultas y asomándonos solo un poco. En el centro del sótano había un círculo de gente. Todos miraban hacia un altar, sobre el que reposaba un cuaderno cerrado con una cubierta de cuero marrón. Entonces 2 hombres llevaron a mi padre al centro del círculo. Somos los hijos del manuscrito, y el manuscrito es nuestra sangre vital, dijeron las personas con túnica al unísono 3 veces. Me temblaba la mano con los dedos perlados de sudor. Entonces una figura pequeña y familiar dio un paso adelante, se quitó la túnica y tuve que taparme la boca para no gritar. Era mi madre. Ofrecemos este hijo a el manuscrito para que sus ojos puedan ser abiertos, dijo, y sacó un cuchillo. Dios mío, va a matar a tu padre. Llama a la policía, llámales ya, siseó Zoe. Saqué el móvil del bolsillo, pero tenía la mano demasiado sudada y el teléfono no reconocía mi huella dactilar ni mi cara en la oscuridad. Mientras tanto, mis ojos estaban pegados a la ventana. Los 2 hombres sujetaban ahora a mi padre. Mi madre se le acercaba con un cuchillo. Pensé en gritar para detenerlos, pero algo me lo impedía. Levantó el cuchillo, me ardían los ojos de no parpadear. Entonces le cogió la mano a mi padre y le hizo un pequeño corte en el dedo índice. Ofrecemos este hijo al manuscrito para que sus ojos puedan ser abiertos. Su sangre será el precio de la iniciación, dijo. Abrió el libro sobre el altar y sostuvo la mano de mi padre sobre él. La sangre goteó de su dedo al cuaderno y desapareció. Entonces la cabeza de mi padre se irguió de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. Un chorro de luz verde salió del libro y entró en sus ojos. Luego se desplomó de nuevo. A esas alturas yo estaba prácticamente frenética. Zoe me tapó la boca con la mano y negó con la cabeza. Señaló una esquina de la habitación. El corazón se me encogió. Había una escopeta y a su lado una jaula que contenía un zorro con una oreja cortada y pintada de un verde brillante. En ese momento sentí algo en el aire, como si nos observaran desde atrás. Luego oí los pasos. ¿Pero qué tenemos aquí? Un par de mirones. Nos llamó una voz. Me sobresalté. La gente del sótano también lo oyó. Sus ojos se dirigieron al unísono hacia donde estábamos. Me di la vuelta. Era Cormac Stanner. Estábamos guardando esto como un regalo para ti, Clara. Pero parece que has encontrado el camino hacia nosotros por tu cuenta. ¿Lista para aceptar la bendición del manuscrito?, preguntó, mientras su rostro empezaba a contraerse en una sonrisa extraña y sus ojos se abrían de par en par. ¡Corre!, gritó Zoe. Salí disparada, pero sus manos me atraparon. Luché y me revolví sin éxito. Entonces Zoe volvió y empezó a coger piedras del suelo y a lanzárselas a la cara, produciendo golpes sordos. Es a Clara a quien queremos. Tú ya puedes largarte, dijo él, ignorando sus ataques, como si nada. Desesperada, empecé a darle puñetazos en la cara. Fue entonces cuando me di cuenta. Su sonrisa nunca desaparecía y sus ojos no parpadeaban. Estaba completamente aterrorizada. Entonces Zoe saltó delante de él y le dio una patada directa en los huevos. Cormac Stanner cayó al suelo,
sujetándose la entrepierna, pero seguía sonriendo y sus ojos no parpadeaban. Entonces oímos un clic, la puerta principal de los Grover se abrió y un haz de luz salió de ella. Más de una docena de personas salieron y se quitaron las túnicas. Henry y Martha Grover, Kathy y Abel McField, Gavin y Chloe Smith, Alexander y Lydia Whitaker, muchos otros, e incluso la señora Burton. Y finalmente mi madre y mi padre. Nos miraron, entonces sus rostros se deformaron en una sonrisa demasiado amplia, sus ojos abiertos y sin parpadear. Hubo un instante de silencio, el aire apestaba a hierba mojada y a podredumbre. Vi la verdad en el manuscrito, cariño. Me ayudó a superarlo. A ti también te ayudará, dijo mi madre, antes de que su boca volviera a convertirse en una sonrisa. Así es, cariño. Yo estaba ciego, pero ahora mis ojos están abiertos. El manuscrito puede hacer lo mismo por ti, dijo mi padre. Zoe y yo retrocedíamos lentamente mientras la fila de gente avanzaba. Despacio, movieron las manos frente a ellos, hicieron un gesto como si sostuvieran un libro. Nos dimos la vuelta y echamos a correr. Corrieron tras nosotros, sus piernas moviéndose, pero sus brazos todavía haciendo el gesto de leer un libro, y las sonrisas nunca abandonaban sus rostros. Zoe señaló el coche de Cormac Stanner y corrimos hacia él. Sacó un destornillador e hizo algo con la puerta. El sonido de los zapatos golpeando el hormigón estaba ya muy cerca. Yo le gritaba a pleno pulmón que se diera prisa. Abrió la puerta del coche y nos metimos dentro justo cuando unas manos casi me agarran los pies. Mantuvimos la puerta cerrada mientras el grupo de personas se agolpaba a su alrededor. Zoe se agachó en el asiento del conductor y sacó unos cables. Voy a hacerle un puente a esta cosa. ¿Has conducido alguna vez?, me preguntó. Y algo así tartamudeé, con la mente en blanco. La gente rodeaba el coche. Zoe consiguió arrancar el motor, cambiamos de asiento y al levantar la vista vi que mis padres estaban de pie delante del coche. No tiene sentido huir, cariño, me dijeron, sus ojos sin parpadear taladrándome el alma. Zoe me miró y nuestras manos se encontraron. Mierda, parece que no hay salida, dijo. ¿Qué coño hacemos?, le pregunté. Oye, Clara, ¿me prestas tu sudadera? Siempre quise ponérmela. He pensado que me gustaría llevarla una vez antes de que nos pillen. Me pareció una petición extraña, pero le hice caso. Me quité la sudadera y se la di. Se la puso y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Te quiero más que a nada. Vuelve para salvarme, ¿vale? Mejores amigas para siempre, dijo, antes de bajarse la capucha hasta la cara y salir corriendo del coche, atravesando la línea de gente. Corrieron tras ella. Quise abrir la puerta del coche, pero algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. Le dediqué una mirada de despedida entre lágrimas y pisé el acelerador a fondo. El coche se alejó a toda velocidad del barrio, dejando atrás mi infancia, el matrimonio fracasado de mis padres, el manuscrito y a Zoe. De eso hace 3 semanas. Llevo huyendo desde entonces. Nueva ciudad, nuevo sitio donde dormir cada pocos días. Nunca el mismo lugar 2 veces. Dormía en albergues benéficos,
y comía su comida. Cambié mi tarjeta SIM. Creía que estaba a salvo. Y hoy, el director de mi último albergue ha dado un discurso. Vamos a empezar un nuevo club de lectura para ayudar a quienes sufren mentalmente. Leeremos el manuscrito, dijo, con una sonrisa demasiado amplia. Se me erizó el vello de la nuca. ¿Cuántos años tendrá ya? ¿8? ¿9? Me quedé mirando a mi vecina sin saber a qué se refería. Leyó la confusión en mi cara. Tu pequeño. Lo vi montando en bici por la calle hace un rato. Ya debe de ser lo bastante mayor para cuarto de primaria, ¿verdad? La señora Baez era ya algo mayor, pero nunca pensé que hubiera mostrado signos de demencia. Hasta ahora, no sabía muy bien qué decir. Siguió mirándome, ladeando la cabeza, como si fuera yo el que no recordaba bien. Abrí la boca con incomodidad. Ah, sí, mi pequeño. Se le iluminó la cara. Sí, debe de estar en cuarto, ¿verdad? Claro. Digo, sí, lo está. Qué niño más mono, dijo, y volvió a regar sus flores. Fue un momento extraño, un poco triste. Me pregunté si su marido también habría visto destellos de esto. Solo podía esperar que fuera un lapsus momentáneo y no una señal de Alzheimer. Saqué el resto de la compra del coche y entré en casa. Había tenido un largo día dando clase y solo quería sentarme, relajarme y ver algo ligero en la tele. Pero nada más quitarme el primer zapato, lo olí algo quemándose en los fogones. Algo quemándose con mucho queso. ¡Qué demonios! Corrí a la cocina y casi me caigo, en parte porque solo llevaba un zapato, pero también porque había un niño escuálido cocinando macarrones con queso Kraft. Solté un medio grito, pero me recompuse rápidamente adoptando el mismo tono asertivo de profesor de universidad. ¿Qué? Perdona. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? El pelo rubio y lacio del niño se agitó alrededor de su cara cuando me miró con la misma sorpresa. Papá, ¿qué quieres decir? Estoy aquí. Estoy aquí. Era un niño asustado y confuso, y no lograba identificar la extraña inflexión de sus palabras. ¿Quieres macarrones, papá? Toma, toma. ¿Era eso un acento ruso? Tardé un segundo en darme cuenta de que llevaba una camiseta enorme que se parecía a una mía. Llevaba mi ropa, levanté las palmas de las manos como haría en una clase, mi gesto habitual de calma a todo el mundo, y me aclaré la garganta. Lo siento. No sé quién eres, ni qué es esto. El niño abrió mucho los ojos, todavía asustado por mi intensidad. Removió la comida con una cuchara de madera. Son macarrones, papá. Tus favoritos, los que llevan chile y queso. ¿No te acuerdas? Se llamaba Dimitri y decía ser mi hijo. Al parecer, en algún momento hubo una madre, pero no recordaba mucho de ella. Solo me recordaba a mí. He sido papá toda mi vida, papá. Intenté tener una conversación seria con él. De hecho, intenté tener muchas conversaciones serias para explicarle a Dimitri que eso era imposible. Pero siempre acababa abrazado a mí, llorando desconsoladamente, suplicándome que lo recordara. La confusión no hizo más que empeorar cuando llamó mi madre. ¿Cómo está mi nieto?, preguntó. No supe qué responder. La conversación se volvió incómoda y tensa.
hasta que finalmente aclaré mi situación. Mamá, ¿de qué hablas? No tengo un hijo. Nunca he tenido un hijo. Mi madre soltó un gritito ahogado. Luego se rió y me riñó, diciendo que no debía bromear así, porque por supuesto siempre había tenido un hijo. Un pequeño listo que cumpliría 9 este fin de semana. Colgué. Me quedé petrificado en mi propia cocina, mirando a este niño eslavo, extraño y expectante. Durante los siguientes 10 minutos, lo único que pude hacer fue preguntarle dónde estaban sus padres. Y él seguía actuando asustado como lo haría cualquier niño, y respondía con la misma pregunta. ¿Cómo me has olvidado, papá? Mi método no me llevaba a ninguna parte. Así que decidí seguirle el juego. Me despejé la cabeza con un espresso solo. Le dije que debía de tener el cerebro revuelto de tanto trabajar y me disculpé por no recordar que era su padre. Se animó al instante. No pasa nada, papá. No pasa nada. Me dio un abrazo. Siempre trabajas tanto. La tensión se redujo aún más mientras Dmitri terminaba de hacer la pasta y se servía. Rechacé educadamente y lo observé comer. Y él me observó observarlo comer. Así que ya estás bien, ¿no estás enfadado? Su acento era tan extraño. No, dije, no estoy enfadado, solo estaba un poco revuelto. Sus ojos brillaron con más expectación. Así que podemos ser normales ahora. Un escalofrío gélido me recorrió la nuca. No sabía qué decir, pero por alguna razón no quería decir sí podemos ser normales ahora porque aquello no era normal, ni de lejos. Ese niño no era mi hijo. Empezó a jugar con la comida y tembló un poco, como un ratoncillo asustado buscando consuelo. Todo irá bien, dije finalmente. No te preocupes. Disfrute de la pasta. Para mi sorpresa y consternación, descubrí que Dmitri también tenía su propia habitación. Mi despacho se había visto reemplazado por una estancia austera, de paredes de arcilla, llena de cortinas de lino, juguetes viejos de madera y una cama sencilla. Un olor a pan y tierra flotaba en el ambiente. Lo observé jugar con sus bloques y sus peonzas durante media hora antes de que empezara a bostezar y a decir que quería dormir. Fue de lo más extraño arroparlo. No quiso ponerse pijama ni nada, simplemente saltó a su cama de paja y me pidió que le diera la mano. Los dedos de Dmitri eran fríos y un poco húmedos. Fue muy bizarro consolarlo como si fuera mi hijo, pero pareció funcionar. Se relajó y se quedó quieto. No pidió nanas ni cuentos. Solo quiso que le diera la mano un minuto. Gracias, papá. Me alegro tanto de que estés aquí. Tan contento de que puedas ser mi papá. Buenas noches. Salí de la habitación sigilosamente y lo observé por la rendija de la puerta. Sobre las 9:30 soltó unos ronquidos suaves infantiles. Se había quedado dormido. Con cautela llamé a Patty, mi compañera de trabajo con la que tenía más contacto. Tuvo la misma reacción que mi madre. Hernán, por supuesto que tienes un hijo de tu matrimonio con Svetlana. ¿Mi matrimonio con quién? La conociste en Moscú cuando estabas de gira por Europa. Era cierto que había dado conferencias como invitado hacía 15 años por Reino Unido, Alemania y Rusia. Me dieron una beca para ello, pero solo estuve en Moscú 3 días. Nunca conocí a nadie llamada Svetlana.
No seas raro, Hernán, vamos. La convicción de Patty era muy inquietante. Tú y Svetlana estuvisteis juntos muchos años. ¿En serio? ¿Cuántos? Mira, sé que el divorcio fue duro, pero no deberías fingir que tu exmujer no existe. No estoy fingiendo. Hablo en serio. No la recuerdo. Pues échate a dormir. Bebí un sorbo de mi segundo espresso de la noche, pero si he dormido, estoy bien. Pues entonces no entiendo la broma. Déjalo ya. Da mal rollo. No estoy bromeando. Te veo mañana para el cumpleaños. ¿Cumpleaños? Sí. El cumpleaños de tu hijo, por Dios. Buenas noches, Hernán. Duerme un poco. No dormí esa noche. Me la pasé registrando los archivadores y cajones de toda la casa. Tenía facturas de tarjeta de crédito que cubrían material escolar, tiendas de ropa infantil y compras del súper más caras. Incluso tenía fotos de Dimitri colgadas por las paredes de distintas edades. Era como si todo se estuviera amoldando a esta nueva realidad. Cuanto más buscaba pistas para refutar mi paternidad, más pruebas encontraba que la confirmaban. Fue Dimitri quien me despertó en el sofá del salón y dijo que el tío Boris estaba aquí. Tío, ¿Boris? Me asomé por la ventana y vi a un hombre rubio y muy corpulento devolviéndome la sonrisa. Detrás de él había una panda de otros parientes, todos hablando ruso entre ellos. Hola, Hernán. La voz del rubio atravesó el cristal. Estamos aquí por cumpleaños. Parecían todos emocionados y señalaban la puerta principal. Llevaban túnicas y mallas, ropa tradicional de cumpleaños o algo. Estaba totalmente descolocado. No sabía qué hacer. Así que me limité a sentir y me escabullí discretamente de vuelta a la cocina. Dimitri vino a tirar de mi brazo. Vamos, papá, tenemos que dejarlos entrar. No conozco a ninguno. Sí que los conoces, papá. Es el tío Boris. Es el tío Boris. Me solté de un tirón. Una cosa era fingir ser el padre de este crío por una noche. Otra muy distinta era dejar que un grupo de desconocidos entrara en mi casa a primera hora de la mañana. Dimitri frunció el ceño. Voy a abrir la puerta. Espera. Un momento. Agarré a Dimitri por el hombro. Se revolvió. Suéltame. Intenté tirar de él hacia atrás, pero entonces me arrastró de nuevo al salón. Nuestro forcejeo estaba a la vista de todos los de fuera. Boris me miró con ojos como platos. Dimitri tiró con más fuerza y no tuve más remedio que tirar yo también. El niño se golpeó la cabeza con una mesa al caer. Boris gritó algo en ruso. Alguien le devolvió el grito. Oí como unas manos intentaban forzar la puerta. Dimitri, para, dije. Vamos a tomarnos un minuto para... Me haces daño, papá. Hoy. La cerradura de la puerta principal se abrió. Unas pisadas irrumpieron dentro. Solté a mi hijo y vi cómo 3 corpulentos hombres eslavos entraban en mi casa con expresión severa. Dimitri se escondió detrás de ellos. ¿Está todo bien? Boris me miró desde arriba, a través de su maraña de pelo rubio. Sí, perdón, dije, luchando por encontrar las palabras. Estoy muy confundido. ¿Confundido? ¿Por qué le estabas pegando a Dimitri? El niño tiró del brazo de su tío y le susurró algo al oído. El ceño de Boris se frunció.
pero antes de que pudiera seguir hablando, un par de brazos delgados apartaron a las figuras masculinas y revelaron a una mujer de mirada firme e inyectada en sangre. Algo dentro de mí supo que era ella, Svetlana. Llevaba una sábana marrón drapeada a modo de vestido, con la piel tan pálida que casi podía verle los tendones y los huesos. Era como si tuviera una forma extrema de albinismo. Hernán, dijo partiendo mi nombre en 3 sílabas. Her y Ann. Jamás en mi vida una persona me había dado tanto miedo instintivo. Era como si se hubiera tejido a sí misma a partir de los bordes más oscuros de la memoria. Vi destellos de ella rodeándome la cintura en Moscú, frente a la Plaza Roja. Destellos de sus labios susurrando cánticos en las sombras de la Catedral de San Basilio. Svetlana agarró a Dmitri por el hombro y me miró. Solo dile que será normal. Dile que todo será normal. No, esto no está pasando. Nada de esto es real. Descalzo y todavía con la misma ropa de ayer, salí disparado por la parte trasera de mi casa y corrí hacia la entrada del coche. Antes de que el resto de mi nueva familia pudiera darse cuenta de lo que pasaba, salté a mi Subaru y pisé el acelerador. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y juro que no se parecía en nada a mi casa. Juro que parecía una cabaña con el techo de paja. De vuelta en la universidad, me encerré en mi despacho. Cancelé todas mis ponencias de la semana siguiente, diciendo que necesitaba unos días personales. Nadie en mi departamento sabía que yo tuviera un hijo. Nada en mi despacho indicaba que tuviera una familia política rusa. Cuando le pregunté a Patty por nuestra conversación telefónica de anoche, su respuesta fue: ¿qué conversación? Mi madre dijo lo mismo. Con una inquietud inmensa, volví a mi casa al día siguiente y tras poner un pie dentro, supe que todo había vuelto a ser como antes. No más fotos enmarcadas de Dmitri, no más álbumes de fotos alarmantes. Y esa habitación de paredes de arcilla donde Dmitri jugaba con sus peonzas y dormía, era solo mi despacho otra vez. A día de hoy, sigo sin tener ni idea de lo que pasó durante ese extraño fin de semana de septiembre. Pero investigando un poco por mi cuenta, empiezo a pensar que sí me encontré con algo en Moscú hace todos esos años. Algún tipo de vieja maldición persistente, o un espíritu errante, o una porchernaya vedma, una bruja negra disfrazada de mujer corriente. Aunque no he visto aflorar nada maligno por mi casa desde entonces, de vez en cuando hablo con la señora Baez, y ella parece recordar a mi hijo muy bien, un niño monísimo. Siempre saludaba con la mano. ¿Sabías que una vez me ofreció comida? Creo que eran macarrones con queso. Mía había sido mi mujer durante 5 años. Nunca pensé que encontraría el amor haciendo senderismo, pero así fue como ocurrió. Aún recuerdo el momento. Estaba sentada en un banco en un área de descanso, jugueteando con el cordón deshilachado de sus gastadas botas de montaña. Le ofrecí mi ayuda y después de eso continuamos el camino juntos. Ni siquiera sé exactamente cómo se desarrollaron las cosas después, pero nos enamoramos y 3 años más tarde nos casamos. Fue una alegría para ambos e incluso tuvimos nuestra luna de miel. Jamás me había sentido tan feliz en mi vida. Al menos
no hasta que decidimos tener un hijo. Fue entonces cuando descubrimos que Mía no podía tenerlos. Los médicos le diagnosticaron algún tipo de afección, era infértil y nos sería imposible tener un hijo juntos. Al principio, aquello ensombreció nuestro matrimonio, pero después de otros 3 años, llegamos a la conclusión de que había vida más allá de los niños. Decidimos simplemente disfrutar de nuestra mutua compañía, como siempre habíamos hecho. Todo por fin volvió al ritmo familiar que teníamos cuando nos conocimos, hasta su primera enfermedad. Las cosas entre nosotros acababan de volver a la normalidad, y todo iba mejor que en años. Éramos felices y estábamos llenos de vida de nuevo. Entonces Mía enfermó. No sé qué le pasó, pero siempre estaba débil, cansada y sin energía. Su humor se volvió apagado, monótono. Era como si unas nubes negras se hubieran posado sobre ella y no dejaran pasar la luz del sol. A partir de entonces fue como si Mía ya no estuviera realmente conmigo. Adelgazaba más y más, y yo veía cada vez menos conciencia en su mirada. Su cuerpo se había debilitado tanto que solo podía caminar con la ayuda de un bastón. La mayor parte del tiempo se limitaba a estar sentada o tumbada, como si la vida misma la hubiera abandonado, o como si su alma se estuviera escapando lentamente. Nadie sabía decirnos qué le pasaba. Fuimos a innumerables médicos, pasamos por tratamientos interminables, pero nada, o no encontraban absolutamente nada, o solo podían conjeturar cuál podría ser el problema. Mía apenas me hablaba ya, no porque no pudiera, sino como si no quisiera. Incluso fui a ver a los padres de Mía, con la esperanza de que supieran algo. Quizá ella había tenido problemas similares de niña, o tal vez era una especie de enfermedad hereditaria. Pero entonces descubrí que Mía era adoptada. Sus padres nunca se lo habían dicho a nadie, ni siquiera a ella. El acuerdo de adopción lo prohibía explícitamente. Esa pista también resultó ser una vía muerta. Habría hecho cualquier cosa por curarla, pero nada ayudaba. Durante semanas la cuidé probando cada medicina, ungüento y tratamiento que los médicos sugerían, pero nada funcionaba. De hecho, el estado de Mía no hacía más que empeorar. Se convirtió en un esqueleto andante, todo su cuerpo reducido a piel y hueso. Intenté alimentarla, incluso la llevé para que recibiera tratamientos intravenosos para nutrir su cuerpo, pero era como si solo adelgazara más. Apenas podía arrastrar los pies, y solo dentro de casa, incluso subir unos pocos escalones la dejaba exhausta. Lo que más me preocupaba era la caída del pelo. Se le caía a mechones, desprendiéndose de su cuero cabelludo, como si nunca hubiera crecido realmente allí. En solo unos días, su antes preciosa melena rubia quedó marcada por grandes calvas del tamaño de la palma de una mano. Por mucho que amara a Mía y por muy dispuesto que estuviera a cuidarla el resto de mi vida, estaba empezando a derrumbarme. Seguíamos yendo de médico en médico. Debo de haber llamado a todos los rincones del país, preguntando si alguien podía darme un consejo, un tratamiento, cualquier cosa para que Mía mejorara. Viajamos de un lugar a otro y pagué a menudo mucho por ciertos tratamientos, pero nada dio resultado. Algunos de los tratamientos parecían una tortura para Mía. Otras veces no había ni el más mínimo signo de mejoría. Estaba completamente perdido, sin saber qué más podía hacer. El tiempo pasó así
hasta que una mañana me despertó el sonido de Mía tosiendo violentamente. Me puse en pie de un salto y corrí a su lado. Temía que nueva desgracia podría haber ocurrido y no me equivocaba. A Mía se le habían empezado a caer los dientes, no todos a la vez, sino uno a uno. A veces nos despertábamos por la mañana y descubríamos que le faltaba uno. Otras veces lo perdía durante el día. Era una visión espantosa. Para entonces, Mía ya había perdido todo el pelo. Le compré una peluca para que la gente no se le quedara mirando si íbamos a algún sitio y para que sintiera que mis ojos seguían siendo hermosa. Pero la mayor parte del tiempo se quedaba sentada o de pie, indefensa, con la peluca resbalándole sobre los ojos o torcida en la cabeza. Ahora estaba calva y casi sin dientes. Su peso había bajado a apenas 34 kilos y sus músculos se habían atrofiado tanto que apenas podía mantenerse erguida. Parecía una anciana. A sus 31 años, mi Mía parecía una anciana demacrada de 70 años. Apenas se la podía reconocer. Un día, sin embargo, la enfermedad de Mía dio otro giro. Empezaron a aparecerle llagas en el cuerpo de distintos tipos, la mayoría con el aspecto de forúnculos reventados. Simplemente aparecían de la nada. Fue entonces cuando decidí que lo intentaríamos absolutamente todo. Fuimos a más médicos, curanderos, sanadores, espirituales. Incluso hice que un sacerdote la bendijera. Pero nada cambió nada. Su estado era terrible. Heridas ulceradas la cubrían de la cabeza a los pies. Apenas podía caminar. Y hasta el más mínimo movimiento parecía costarle un mundo. No le quedaban dientes y había perdido todo el pelo. Los médicos estaban desamparados. Nadie podía decirme qué le pasaba. A veces la ingresaban en el hospital unos días, pero nunca servía de nada. No había ningún cambio. Entonces me dijeron lo que más temía, Mía no viviría mucho más si las cosas seguían así. Me dijeron que pasara con ella todo el tiempo que pudiera. Hice todo lo que pude, pero Mía ya no tenía salvación. Su cuerpo se estaba desmoronando. Y entonces, una mañana, llegó un momento que esperaba, pero no de la manera que creía. Yo estaba abajo desayunando. Mía solía quedarse en la cama a esa hora. Un poco más tarde subí con algo de comida para ella con la esperanza de convencerla de que comiera algo. Había preparado un pequeño plato de verduras y las había triturado en un batido, pensando que quizás sí lograría bebérselo. Pero cuando abrí la puerta de nuestro dormitorio, el horror me recibió. Nuestra cama estaba empapada en sangre. Las piernas de Mía estaban cubiertas de ella, al igual que la manta. A gritos le arranqué las sábanas, exigiéndole saber qué demonios estaba pasando ahora. Lo que no esperaba era el diminuto bebé que yacía entre sus piernas. Un niño, una niña. Mía había dado a luz a una niña. No sé cómo procesé todo aquello. Quizá no lo hice, quizá me convencí de que sí, pero la vida continuó. Mía se había ido. Murió desangrada allí, en nuestra cama. Le hicieron una autopsia, le realizaron innumerables pruebas y experimentos, o Dios sabe qué más. Los médicos me dijeron que no podía haber estado embarazada. No había ni un solo indicio en su cuerpo de que hubiera albergado a un niño. Y sin embargo, la bebé estaba perfectamente sana. Era como si Mía no hubiera dado a luz en un estado horrendo y agónico. Nadie pudo explicármelo. Pero una cosa era cierta.
Esta niña era mi hija. Cuando Mia y yo aún planeábamos tener un hijo, ella había dicho que si teníamos una niña, quería llamarla Elizabeth. Así que desde ese día, para mí fue Elizabeth. Criar a un hijo fue brutalmente difícil. Solo con la carga y el vacío que Mia había dejado, no creo que lo hubiera logrado sin ayuda profesional. Fui a un psicólogo. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que había pasado con Mia. El principio fue increíblemente duro y los años siguientes fueron, si cabe, aún más difíciles. Pero amaba a Elizabeth. Era nuestra hija y sabía que Mia habría querido que yo la criara. Nunca habría pensado que criar a un hijo pudiera ser tan fácil. Elizabeth era un angelito perfecto. Por supuesto, tuve la ayuda de los padres adoptivos de Mia y de mi propia familia, pero Elizabeth era la clase de niña con la que sueña todo padre. Dormía toda la noche, casi nunca lloraba, solo cuando de verdad pasaba algo. Rara vez se ponía enferma. Comía todo lo que le daba y las rabietas le eran completamente ajenas. Pasaron los años, no tenía mucho tiempo para pensar en lo que había ocurrido. Entre el trabajo, la casa y la crianza de Elizabeth, mis días estaban completos. Cuando Elizabeth cumplió 8 años, decidí sacar algo de tiempo para mí, o más bien, para mi vida amorosa. Empecé a salir con una mujer llamada Linda. Su hijo estaba en la clase de Elizabeth y Linda también era madre soltera. Resultó ser una compañía estupenda. Me gustaba. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar con Elizabeth. Durante las pocas semanas que estuve viendo a Linda, apenas parecía ella misma. Los días que tenía citas, hacía todo lo posible por evitar que yo fuera o por impedir que me marchara con Linda. Así continuó hasta que un día pasó de la raya. Una noche, Linda y yo salimos a cenar, dejando a Elizabeth y al hijo de Linda con una niñera. Iban a la misma clase y al menos podrían pasar el rato jugando juntos. Pero Elizabeth no se lo tomó bien. Más tarde me enteré de que se había pasado la noche humillando al hijo de Linda, diciéndole cosas terribles sobre lo que les pasaría a él y a su madre. Lo que finalmente acabó con mi relación con Linda y supuso que Elizabeth no pudiera seguir en su colegio, fue un acto de violencia brutal. Esa noche, mientras Linda y yo estábamos en un restaurante de lujo, la niñera me llamó frenética y a gritos. Elizabeth había mutilado al hijo de Linda. Todavía no sé exactamente cómo ocurrió, pero le había cortado 3 dedos con un cuchillo de cocina. Linda no quiso volver a verme y yo estaba furioso con Elizabeth. A partir de ese momento llevé a Elizabeth a un psicólogo infantil. Se determinaron muchas cosas. La especialista dijo que el comportamiento extremo de Elizabeth se debía probablemente a la ausencia de su madre y a que quería tenerme solo para ella. Digamos que desde entonces, tanto la psicóloga como yo trabajamos para ayudar a Elizabeth a convertirse en una niña normal. La cambié a un nuevo colegio donde nadie conocía su pasado y renuncié a buscar una nueva relación. Elizabeth siempre actuaba de forma extraña cada vez que mencionaba a alguien que había conocido o estaba conociendo. Era como si no fuera ella misma en esos momentos. Así que dejé las cosas como estaban. Durante los siguientes años, volvimos a ser solo nosotros dos.
Cuando Elizabeth cumplió 12 años, las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. El parecido entre ella y Mia se volvió casi aterrador. Lo sé, era su hija después de todo, pero no era solo su aspecto. Su personalidad se había vuelto casi idéntica. Se reía de la misma forma, se sonrojaba igual cuando yo le gastaba una broma. Llevaba el pelo como lo llevaba Mia y su color parecía volverse cada vez más rubio. Un día de finales de verano, todo quedó claro. Estábamos celebrando el 13º cumpleaños de Elizabeth. Le había organizado una pequeña fiesta para ella y sus amigos. Les preparé hamburguesas a la parrilla en el jardín y nadaron en la piscina. Después de la fiesta, yo estaba en la cocina fregando los platos cuando Elizabeth se acercó por detrás y me abrazó. Luego me dijo que iba a ducharse. Mientras se daba la vuelta, recogiéndose el pelo castaño claro en una mano, vi la parte de atrás de su cuello. Había una marca como una vieja cicatriz de cirugía. A Elizabeth nunca la habían operado, pero a Mia sí. Me contó que se la había hecho en un accidente de bicicleta cuando tenía 13 años. Un accidente que casi la deja paralizada tras caer sobre el cuello. ¿Qué hacía una cicatriz idéntica en el cuello de Elizabeth? Hacía solo unos días no había nada ahí. ¿Cómo había aparecido? Mis pensamientos se dispararon. Me quedé helado en la cocina mientras Elizabeth se alejaba lentamente. La revelación me golpeó como un mazazo. Elizabeth no era mi hija y tal vez ni siquiera era de Mia. Mia, la llamé mientras llegaba a las escaleras. ¿Qué es todo esto después de tantos años? Elizabeth se detuvo lentamente. No se giró hacia mí. Simplemente se quedó allí con una mano en la barandilla y un pie ya en el primer escalón. No me llames así, Jack dijo con reproche. Ahora soy Elizabeth.